primer lugar, quería consultarte por este inicio de los trabajos en la Comisión de Salud Pública. ¿Qué espera de esta comisión Vox? ¿Cuáles van a ser los objetivos? La comisión que, por cierto, bueno, se iniciaba tanto esta como todas las del Parlamento Europeo con cierta polémica debido a esa denuncia de Vox de una falta de representatividad en presidencias y vicepresidencias. ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, como eso, viste, vi que yo me presenté como vicepresidente y cuando ya se formalizó la comisión como comisión autónoma, no dependiente de ENVI, y pasó lo que ha pasado en otras comisiones, que al grupo de patriotas por Europa no nos han dejado formar parte de las mesas. Entonces, bueno, yo hice mi queja normal, natural, que creo que es conveniente hacer porque nos parece que un régimen de democracia debería mantener lo que es las proporciones de la ley DOM también en las mesas, ¿no? No nos parece bonito, pero bueno, sí también reiteré que esa comisión tenía todo mi compromiso como farmacéutica y como diputada que había trabajado también en muchos temas de asuntos de salud previamente y así va a ser. O sea, yo creo que la queja no podemos dejar de hacerla porque no todo el mundo está cómodo tampoco. O sea, yo he tenido comentarios de compañeros de la Comisión de Salud y sí que espero que esta comisión sea menos política y que podamos trabajar el grupo de patriotas mejor que en otras comisiones. De hecho, por ejemplo, voy a ser ponente de una iniciativa parlamentaria, o sea que además me interesa mucho porque es sobre biotecnología. Yo soy farmacéutica, experta en biotecnología, entonces bueno, pues le voy a poner mucho cariño. Creo que es un sector que tiene mucho desarrollo por delante en los años que van a ser el próximo mandato, y creo que Europa lidera eh, todavía. A lo mejor es una carrera en la que todavía podemos estar presentes y conseguir buenos resultados, y sí que a nivel de investigadores, incluso cuando otros espacios como Estados Unidos destacan, casi siempre es con investigadores europeos, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, y para España también es un sector en el que somos fuertes, ¿no? Entonces, para mí me parecía muy interesante. Entonces, bueno, ya esto es uno de los temas, ya por mi implicación como ponente, va a ser uno de los temas en los que Vox se va a implicar. También estamos empujando por el tema de la estrategia de salud cardiovascular, que sabemos que está alineado con lo que el comisario húngaro quiere, eh, porque vimos el éxito de la Comisión Especial de Victim Cancer Plan de lucha contra el cáncer, que permitió un intercambio con la sociedad civil, con los pacientes, con los profesionales, con los laboratorios, que dio frutos, ¿no? Porque pudimos poner encima de la mesa una estrategia que sabemos que está siendo inspiración para las nacionales, porque es verdad que todo país tiene sus fuertes y sus debilidades, y el haber puesto todos en común pues ha dado lugar a una visión más completa de lo que tiene, de lo que pueden ser las expectativas ideales del tratamiento del paciente de cáncer, ¿no? No se quedaron solo en un tema de acceso a medicamentos, que también, y tratamientos, también toda la parte holística del tratamiento al paciente, la parte social, el derecho al olvido. Bueno, pues sabemos que una persona cuando tiene un diagnóstico de este tipo ya lo tiene muy difícil, y lo que queremos es que hay que acompañarle, ¿no? Y no queremos que le tenga que penalizar esa situación. Luego también se desarrolla mucho la parte de prevención. Entonces, bueno, ese modus operandi, esa forma de trabajar que tuvo tanto éxito con la Estrategia Europea contra el Cáncer, yo veo oportuna que sería, o sea, creo que todo ciudadano va a estar orgulloso, va a estar contento si nos ve a los diputados, a los políticos trabajar por la salud, y creo que a lo mejor, pues igual que se hizo Meeting Cancer Plan y luego las lecciones aprendidas de COVID, pues en este mandato se puede plantear hacer, pues a lo mejor una estrategia de salud cardiovascular, y en la segunda parte del mandato pues otro tema, ¿no? Y así pues progresivamente pues iremos haciendo el puzzle, ¿no? Completando el puzzle de salud. Es verdad que luego muchas de estas patologías están todas interrelacionadas, sabemos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, con la diabetes, bueno, con otras cosas, pero es una manera de profundizar y de trabajar mano a mano con
con los diferentes actores, ¿no? O sea que, entonces, pues eso es otro asunto que también vamos a empujar y luego también nos preocupa mucho que esta iniciativa también está encima de la mesa, que también tú lo vas a plantear posteriormente, es todo el tema de la escasez de profesionales sanitarios, que parece que también, o sea, en España es un problema, pero también lo es en otros países de Europa. ¿Cuáles van a ser estas las primeras iniciativas que se van a llevar a la Comisión de Salud Pública o cuáles van a ser los primeros movimientos de Vox en esta Cámara? Bueno, los movimientos van a ser los que proponga la comisión y por ahora sí que son tanto de la escasez de profesionales sanitarios como el de biotecnología van a ser dos iniciativas que ya están, ya hay un, no tenemos todavía el detalle del timeline porque como se acaba de constituir la comisión, pero ya se han repartido quiénes van a ser los ponentes. Como usted mismo decía, uno de los debates que más presencia van a tener en esta legislatura, bueno, va a ser el de la escasez de profes, en esencia, sobre todo de medicina. Ha crecido en los últimos años la intensidad de la idea de agilizar la homologación de los títulos y de las especialidades. ¿Considera necesario que se deberían unificar los criterios a nivel europeo o incluso unificar también los sueldos para evitar la competencia entre Estados miembros? Bueno, yo creo que hay que afinar, ¿no? Y ver un poco de qué estamos hablando. Eh, Creemos que es bueno en general que haya una posibilidad, no solamente no en los títulos de medicina, en general en los títulos, para que haya una posible homologación, no homogenización. Por ejemplo, sabemos que los médicos españoles tienen una formación mm, más, bueno, más larga en tiempo, eso seguro, porque está el MIR, pero también de mayor calidad. Entonces, no es tan fácil el homologar todas las titulaciones. Nosotros sí que hemos hecho preguntas sobre especialidades, porque vemos la necesidad de reconocimiento de especialidades y que ese reconocimiento de especialidades de alguna manera pueda luego también inspirar a otros países de la Unión Europea, ¿no? Porque en medicina especialmente pues hay profesionales específicos que saben sobre pues, pediatría, pues sobre, en el caso de cáncer, por ejemplo, fue una de las cosas que trabajó mucho en Victory Cancer Plan sobre las especialidades de radioterapia, bueno, y ahí sí que hemos visto la necesidad de darle una forma a determinadas especialidades y que esas especialidades luego, pues, de alguna manera puedan también aplicarse o ejercerse en otros países por el bien de sus países que todavía no tienen el reconocimiento. Tender hacia una homologación, sí. Una homogenización, pues todo dependerá de los estándares, ¿no? Que se exijan. Eh, por ahora pensamos que vamos, por ahora es educación. La educación es una competencia nacional y la Unión Europea no puede entrometerse en esa esfera. Y creo que además la existencia de una sana competitividad entre Estados miembros sobre carreras también genera unas expectativas de los estudiantes de ir a un lado, de ir a otro, o sea, creo que pretender homogeneizar los sistemas educativos no creo que fuera a dar buenos resultados y además sería desde Europa no tiene competencias Europa para regular en este sentido. Pero además de que no tiene competencias, yo creo que acabaría con una sana competencia que pueda haber entre universidades y porque si eso se diera, por ejemplo, también se hablaría de homogenizar las universidades dentro de España. Entonces acabaría con la chispa de que haya universidades que son mejores en un tipo de estudios o de otro. A mí, vamos, pienso que debe ser más natural, que debe haber espacio de desarrollo para cada universidad hacia donde quiera ir y hacia donde también sus cátedras pues avancen e intentar homogenizar todo dejaría de motivar. O sea, creo que estancaría más que ayudaría. Con respecto al tema de los sueldos, pues yo creo que pasa un poco lo mismo, es el mismo principio. Yo creo que los sueldos, o sea, en materia salarial también es una competencia de los Estados miembros y ahí está pues, el sistema de oferta y demanda. Yo creo que debemos aumentar el prestigio de los médicos, hacer ver el grado de formación que tienen, el grado de responsabilidad y de servicio social que hacen para conseguir para ellos una mejor remuneración, para médicos y para
otros profesionales sanitarios, porque sí que vemos que de alguna manera todas estas vocaciones asociadas a la salud no gozan hoy, no sé por qué, yo no lo entiendo, la industria farmacéutica, del prestigio social que deberían y que en otros entornos, como por ejemplo en Estados Unidos, tienen, ¿no? Entonces, tender hacia una homogenización de salarios ni en el sector de la medicina, ni en el sector de la salud, ni en ningún otro sector. Sería estancar, acabaría con la motivación y con la inquietud de cada uno de formarse más o menos o de elegir una carrera profesional determinada. No, Uno de los, sí, perdón. no repercutiría en mejor salud ni mejor servicio para los ciudadanos. Decía que en la pasada legislatura en el Parlamento Europeo otro de los debates que tuvieron mucha presencia, evidentemente, fue el relativo al de la salud. Sobre este asunto quería consultarle, porque cuando se aborda en este tipo de debates se suele poner el foco sobre la escasez de psicólogos y de psiquiatras. Pero quería consultarle, ¿qué otros factores intervienen y cuál va a ser la propuesta de Vox? Sí, bueno, nosotros cuando tratamos el tema de salud mental, siempre recordamos que hay factores genéticos y epigenéticos, ¿no? O sea, siempre se cree que se quiere resolver los problemas de salud mental hablando de más atención a este nivel y más profesionales. Pero yo me pregunto, ¿sería mejor no tener este tipo de enfermedades? Habrá algunas que son genéticas y que no hay más que darle un tratamiento y darle el amparo, pero también hay otras enfermedades que pues quizá cuestionándonos o estudiando cuáles han sido los cambios del modelo de vida, podamos saber qué puede estar afectando, ¿no? Pues puede ser desde ver la estabilidad de las familias, cómo afecta a un niño, ¿no? En su desarrollo, la presencia de los padres o no, las pantallas, o sea, hay muchos cambios, han ocurrido muchos cambios, podemos decir, en los últimos 50 años y yo creo que es oportuno estudiar qué tipo de hábitos están influyendo positivamente o negativamente en la salud mental. Luego también estamos trabajando en la idea de distinguir un poco entre lo que es salud mental y lo que son enfermedades neurológicas. Creemos que no siempre se diferencia, ¿no? Y es verdad que el abordaje de unas y otras no es el mismo. Tiene que ver la siguiente pregunta precisamente con el cartel que tiene usted detrás. La vida no se debate, se defiende. Hace pocos meses Bruselas instó a que el aborto fuese un derecho fundamental en la Unión Europea. Vox, si no me equivoco, votó en contra. Sobre este asunto quería consultarle cuál es su plan, qué van a defender en Europa y cuál va a ser la vía para ello. Bueno, yo ahí hablo siempre con la coherencia de la vida. Creo que defender la salud es defender la vida. Y creo que en este sentido debemos preguntarnos, ¿no? Si a futuro quienes están desgastando el concepto de la dignidad de la persona o de la vida van a realmente a hacer todo lo posible siempre por proporcionar mejores tratamientos, por invertir en dinero, por hacer todo lo que sea por la salud de sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra línea va a ser siempre coherente con la vida, tanto a nivel de la Comisión de Salud como a la Comisión de ITRE, porque yo pienso que la vida el motor de la persona, ¿no? El que la persona, el mismo argumento que hemos planteado antes cuando me has hablado de homogenizar las titulaciones o homogenizar los sueldos. Yo creo que el espíritu humano está en mantenerse activo, en avanzar, en lo mismo. Entonces, desde la Comisión de Salud, desde la Comisión de ITRE, desde la Comisión de Derechos de la Mujer, sí que defendemos una visión de una mujer orgullosa de su feminidad y quiere recibir el amparo de la salud en el embarazo. O sea, pensamos que el embarazo y la fertilidad es algo bueno. Nos da mucha pena esta tendencia cultural de ver la fertilidad como algo a lo que combatir. Creemos que la fertilidad es vida, vida a la sociedad. El nacimiento de cada niño es una buena noticia. Estamos sufriendo una crisis demográfica que viene a ser un síntoma de una sociedad de familias, de mujeres que no están pudiendo tener el número de niños que querrían, ¿no? Esa falta de capacidad para emprender una vida o para, pues también puede estar teniendo que ver con los temas de salud sexual, de salud mental que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra postura va a ser siempre estar en coherencia con la vida. Creo que en este debate se ha dejado de lado a los médicos,
tanto para el tema del aborto como en España. En Europa no hemos tratado tanto el tema de la eutanasia, pero en España sí, los profesionales, los médicos no han sido tenidos en cuenta como interlocutores a la hora de avanzar con estas legislaciones. Y creo que son quienes pueden saber más sobre el tema y luego además porque les implica profesionalmente, En qué sí, porque perdón. claro que hombre, cuando hablamos de aborto o eutanasia, eso realmente influye, o sea, quienes deben llevar a cabo esas acciones son médicos y muchas veces hoy se están viendo cuestionados en su vocación de sanar, ¿no? Y luego está a veces en cuestión el principio de libertad de conciencia, pensamiento y pensamiento, ¿no? Y bueno, y estamos con el tema de los listados, creemos que todo eso no genera buen ambiente a nivel del sector médico y de los profesionales sanitarios, está generando una crispación y está dificultando la relación médico-paciente, que además esa dificultad, esa falta de confianza que pueda existir en médico-paciente, luego se puede extrapolar a otras áreas de la sociedad, ¿no? Como es la familia. Bueno, creo que aquí yo creo que lo oportuno sería hacer un contraste de ver cómo están, ya que en España, por ejemplo, tenemos legislación en este sentido, ver cómo están siendo los números, cuál es la satisfacción de la ciudadanía, pero también es imprescindible tener una interlocución con los médicos y cómo ven ellos las cosas. Eh, cambiando un poco de tema, quería consultarle acerca de la autonomía estratégica de la farmacia europea. ¿Necesita la Unión Europea reforzar esta estrategia o cómo prevenir la escasez de medicamentos en un contexto además marcado por las turbulencias geopolíticas que estamos viviendo? Sí, o sea, si algo se ha demostrado el mandato anterior y seguimos sufriendo es la necesidad de no depender de terceros y tener una autonomía en bienes esenciales, no son los alimentos, no son los medicamentos. O sea, y sí que es un tema geopolítico, porque es verdad que la salud, o sea, yo alguna vez he dicho, un arma muy potente sería dejar de suministrar medicamentos a quienes los necesitan, podrían morir por eso, ¿no? Entonces, es verdad que es una irresponsabilidad por parte de la Unión Europea no haber velado por tener esa autonomía en los recursos esenciales como son los medicamentos. El abordaje de cómo resolver esta situación, pues la Unión Europea sí que hizo una estrategia industrial, estamos con la legislación farmacéutica, como sabes, pero a la vez seguimos con todas estas normativas medioambientales y otras normativas que complican la acción o la capacidad de tener un retorno de la inversión en Europa, porque se aumentan mucho los gastos, ya no solamente por exceso burocrático, también por energía. Entonces, ahora vemos a la Comisión un poco queriendo forzar esta autonomía estratégica, imponiendo el hecho de que se produzca en Europa. Y claro que queremos que se produzca en Europa, pero queremos que se consiga generando un entorno atractivo para que el desarrollo tanto de la investigación como del desarrollo como de la producción de medicamentos se dé de manera natural porque haya quien tiene interés en invertir y ve un retorno de la inversión garantizado porque también tiene una seguridad jurídica que es algo que en Europa no siempre se ha garantizado. ¿Cómo se puede promover ese entorno atractivo? Se lo pregunto también porque se habla mucho de medidas que pueden suponer de alguna manera un obstáculo para ello. Quería consultarle en concreto, por ejemplo, por medidas medioambientales a las que alguna vez ha hecho alusión Vox, ¿suponen un obstáculo para este problema de abastecimiento? Hombre, ahora por ejemplo estamos en estos días justo estamos enfrentándonos a todo el tema de la normativa de residuos de agua. Eso sabemos, vamos, de hecho la EPFIA ha preguntado a la Comisión con seriedad porque puede comprometer la viabilidad de muchas empresas farmacéuticas. Vemos que son medidas que se han tomado a lo mejor injustamente o con el no debido análisis de impacto de, de por qué deben contribuir en la empresa, la industria farmacéutica, la cosmética solamente. Yo voy más allá, yo creo que el, los laboratorios proveen medicamentos y somos los pacientes los que los necesitamos. O sea, deberíamos expresar una gratitud de quien nos pone en nuestras manos esos medicamentos. Y creo que la depuración de las aguas es un tema que se debería resolver
pues que debería resolverse como se hace la depuración de aguas o como se ha hecho. O sea, nunca hemos dado vueltas a este tema como pacientes cómo se podría depurar los residuos urbanos, ¿no? O sea, es un tema urbano. Entonces, que de alguna manera se pueda pedir colaboración a industrias, pues a lo mejor, pero a mí me preocupa mucho ese eslogan de quien contamina paga, ¿no? Porque en casos, por ejemplo, que también estamos con lo del basurazo, muchas veces señala a aquellas personas que simplemente estamos viviendo. O sea, yo, por ejemplo, soy madre de famosa, en nuestra casa, pues una familia numerosa, pues claro, puede generar más residuos o no, habrá que ver, porque habrá que ver qué tipo de envases o de alimentos o de hábitos de consumo tiene una familia numerosa o no. Y tampoco se ve lo que aporta la familia numerosa, pero sí que nos señalamos con quien contamina paga, ¿no? Creo que después de la pandemia hemos sufrido a todos mucho el señalamiento de quién hace una cosa u otra, y creo que cualquier iniciativa que pueda de alguna manera suscitar este tipo de acusaciones entre además quién es el vulnerable, porque quien toma un medicamento es porque está enfermo y lo necesita, ¿no? O sea, no creo que alguien que tome medicamentos tenga que estar preocupado por la contaminación que está generando, ¿no? Y creo que es un tema urbano, civil, el que se resuelva sin que pueda comprometerse incluso la viabilidad de seguir teniendo medicamentos. Es verdad que también otra de las razones que han puesto difícil el abastecimiento de medicamentos, una parte de la dependencia de terceros, tanto de medicamentos como de principios activos, es también a lo mejor negociaciones de precios que han sido muy a la baja, ¿no? Porque entonces, bueno, pues vemos que ante una escasez de medicamentos, pues se prefiere suministrar allí donde el precio pues, es más elevado que donde es más bajo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tiene que el tema de los precios debe ser algo que debe estar siempre vivo, ¿no? Debe estar siempre vivo. A veces precios de medicamentos, los pacientes en España no son conscientes, pero yo sí que soy farmacéutica y hay veces que los medicamentos valen menos que un paquete de chicles, ¿no? Creo que en este sentido el medicamento lo tendríamos que tomar en serio. Y, y bueno, sí que puede estar teniendo consecuencias el hecho de haber bajado el tema de precios tan bajos en el que haga que la industria en sí ya no sea rentable o que no sea rentable o no sea interesante suministrar a Europa medicamentos. ¿Cómo se puede, por ejemplo, en el caso de España, donde se tarda más de medio millar de días en poder comercializarse un medicamento, que es una de las grandes críticas que se tienen hacia el sector aquí, qué propone Vox para agilizar esa comercialización de los medicamentos? ¿Considera que debería haber o en qué medida está a favor de una compra centralizada en Europa? Bueno, es que el problema que está habiendo con la autorización de las medicinas innovadoras en España no tiene una explicación más que intentar conseguir un ahorro. La queja de los profesionales sanitarios que han utilizado estos medicamentos en ensayo clínico, que saben que son eficaces y que ven que se retrasan hasta casi más de 2 años, y la desesperanza de los pacientes no tiene, o sea, no tiene sentido, no tiene que ver con el tema de una compra centralizada. Sí que desde la estrategia farmacéutica o sea, sabemos países donde en el momento que se autoriza el medicamento, ahí se puede empezar a comercializar. Desde la estrategia farmacéutica sí que se ha depurado, todavía estamos en trílogos, están trámites, el hecho de que los laboratorios se comprometan en empezar con la comercialización en todos los países. Porque es verdad que hay grandes diferencias entre países más pequeños y países más grandes. Nosotros no estamos a favor por una compra centralizada de medicamentos. Creo que lo mismo o sea, el mismo planteamiento de antes de homogenizar todo, creemos que el hecho de una compra descentralizada desmotivaría, incluso podría dejar fuera del mercado a muchísimos productos. O sea, por ejemplo, en el caso de las vacunas, hemos visto de las vacunas COVID, vimos como un acuerdo de la comisión de una enorme cantidad con una marca no dio espacio a otras marcas que a lo mejor estaban mejor desarrolladas también incluso por tiempo, ¿no? Entonces, eso no es bueno para el paciente. Yo creo que el médico tiene que poder prescribir la mejor medicina para su paciente y una compra centralizada puede impedir que eso ocurra, porque si hay alguien que consigue estar en el mercado, deja fuera a otro. Por eso creo que hay una sana competencia hace que yo he sido visitadora médica.
exige que las marcas comerciales tengan que acercarse al médico, explicarle, tengan que proporcionar los medicamentos de mayor calidad, no solamente de calidad de principio activo y de excipiente, sino también de una mejor forma farmacéutica, que es la forma farmacéutica o el propio bote, ¿no? El tapón de seguridad, o sea, que las marcas se vean obligadas a ofrecer mejores productos a los pacientes, ¿no? Eh, Creo que eso es bueno y eso creo que se debe mantener así y creo que una compra centralizada podría eh, romper esta natural realidad, ¿no? Que es que hay que hacerse espacio proporcionando mejor producto, ¿no? Y mejor servicio también de informar y de... Entonces, bueno, aquí además en este sentido sabemos muy bien cómo tanto el medicamento innovador como el genérico tienen un espacio, sabemos cómo a lo mejor el medicamento innovador proporciona una innovación más de principio activo y de como herramienta terapéutica y en cambio hemos visto a los biosimilares o a los genéricos a lo mejor innovar más en forma farmacéutica. Entonces, yo creo que es sano que haya, que haya una posible, un posible desarrollo de cualquier iniciativa y que no porque haya una decisión centralizada hay alguien que se quede fuera de este juego. ¿Considera Sí que es Sí, sí, verdad perdón. que en el caso de enfermedades raras o enfermedades donde el número de pacientes sea muy pequeño y que a lo mejor la comercialización de un producto en un país fuera algo muy difícil, pues ahí se podría plantear situaciones excepcionales, ¿no? De incentivar o sea, que haya una relación directa de un grupo grande de pacientes con los laboratorios para intentar conseguir, o sea, que no ocurra que alguien no pueda acceder a un medicamento por falta de comercialización en su país. ¿Pero considera que existe un exceso de burocracia en la sanidad? Si es así, ¿cómo se va a proponer reducirla? Bueno, la realidad es que yo aquí, el entorno en el que trabajo es el europeo y donde sí que percibo una enorme burocracia es en el tema regulatorio, ¿no? No tengo tan claro ahora mismo cuánto está afectando eso a lo que es la actividad profesional de los médicos en España. Lo puedo percibir como paciente también en las quejas, ¿no? De las altas listas de espera, de la falta de tiempo de atención sanitaria a los propios médicos, porque tengo vamos, amigos que son médicos y farmacéuticos, yo he sido farmacéutica, sé la burocracia que hay detrás de todas esas gestiones y muchas veces no es una burocracia que repercuta en mayor calidad de la atención, más bien al contrario, o sea, el hecho de que se tenga que rellenar enormes formularios muchas veces hace que la atención del médico no pueda estar en mirar al paciente y lo mismo me ha ocurrido a mí como farmacéutica, ¿no? Muchas veces no he podido estar teniendo un mostrador por tener que estar detrás con todo el tema de la facturación y los requisitos, ¿no? Que se exigen al farmacéutico. Pero bueno, es verdad que yo no convivo con esa casuística, ¿no? O sea, mi acción política no, no está en esto. Sí que es verdad que durante el COVID pues también vimos pues, cómo había muchas decisiones difíciles de tomar por el tema. He convivido con el tema de los visados, de las inspecciones sanitarias para los medicamentos. He ayudado con ello porque sé que para los pacientes a veces es muy difícil. Entonces, no sé si te refieres a ese nivel de burocracia, ¿no? El de la Sí, inspección sanitaria. Eso yo, sí que es verdad que hay un tema que también salió mucho en la estrategia europea contra el cáncer y creo que debemos mejorar, y es que el hecho, cuando alguien está enfermo o recibe un diagnóstico, se encuentra con una situación que le supera, porque es un cambio de vida completo. Y vemos cómo esa situación a veces se agranda o se hace todavía más compleja, porque se tiene que empezar a convivir con toda la gestión de su baja laboral, de su situación social, de a lo mejor verse afectados los ingresos, de tener que lidiar con un sistema sanitario que a veces no está demasiado bien coordinado y que pues, el trato de médico de atención primaria pues, a veces lleva un tiempo a las especialidades. Cuando además esto
supone, a veces, como ocurre con pacientes, de tenerse que estudiar dónde puede conseguir el tratamiento, ¿no? Porque encima hay diferencias entre comunidades autónomas. Cuando el paciente encima está lejos del hospital como grande o de referencia en ese asunto, muchas veces supone un traslado. Bueno, pues en ese sentido, ahí nos encantaría ver cómo al paciente se le ayuda, se le da la mano con personas que sepan muy bien cómo funciona el sistema y puedan de alguna manera ayudarles a coordinar toda esta asistencia, ¿no? Muchas veces vemos que incluso supone la necesidad de pedir una discapacidad y a veces todo ese trámite de pedir una discapacidad lleva muchísimo tiempo, o incluso padres con niños que han nacido con dificultades, lo que es ese primer diagnóstico. Bueno, es verdad que habría que ayudar a quien está sufriendo, a quien está pasando esa situación, habría que ver cómo se le puede ayudar. Y es verdad que muchas veces las dificultades son por enfrentarse por primera vez a una situación. Entonces, sería genial que alguien que conoce las situaciones y sabe cómo funciona el sistema sanitario, como un poco les guíe o les ayude a que, y luego creo que debe haber una voluntad de ponerle al ciudadano las cosas fáciles, todavía más si está sufriendo una enfermedad. Solo unas últimas cuestiones. Quería consultarle sobre la designación del comisario de Oliver Barelli, que no ha estado exenta de polémica, pero quería consultarle cómo valora usted, como formación de Vox al dirigente, qué espera de él. Ha mantenido, ya entiendo, reuniones con él. ¿Cómo valora todo lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que la polémica es un poco, vamos a decir, tontorrona, en el sentido de que es porque es húngaro y como que se hace la brocha gorda de pensar que Hungría, y hay una demonización de Hungría que no siempre es justa, ¿no? El señor Barelli ha sido director general de la política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, embajador de Hungría ante la Unión Europea y comisario europeo para la ampliación y la política de la vecindad. O sea, ya ha sido comisario. O sea, es una persona que tiene experiencia y yo no he oído a nadie que haya querido hacer reproches nada sobre su actividad anterior, más que el hecho de que sea húngaro o que sea de un partido conservador. Creo al revés, creo que contamos con una persona muy bien formada, creo que el verle su inquietud por lanzar esta estrategia de salud cardiovascular va a ser muy positiva. También está muy interesado por todo el tema de la legislación farmacéutica, tiene la inquietud de generar un entorno de prosperidad donde todo el tema de los incentivos y de la propiedad intelectual esté todavía una seguridad jurídica para que podamos ser un atractivo para la inversión, ¿no? Yo creo que han sido preocupaciones infundadas y espero que en el transcurso de este mandato pues se vea que la Comisión de Salud puede trabajar bien justo por tener a un comisario que está muy bien preparado. ¿Ha tenido la oportunidad de reunirse con él? ¿Han llegado a Bueno, abordar algún? no, estamos con una reunión personal pendiente, sí que nos hemos intercambiado, bueno, hemos tenido las audiencias, sí, Bueno, sí. es verdad que tenemos oportunidad de antes y cuando ya están nombrados los comisarios de tener intercambio de impresiones y en este sentido mis preguntas han sido siempre pues alineadas con el tema de la estrategia de salud cardiovascular, también con el tema de la legislación farmacéutica y siempre ha contestado afirmativamente, entonces estamos satisfechos con esas contestaciones. Sí que ahora, como ponente de la estrategia de biotecnología, pues me gustaría, estoy ya queriendo saber un poco cuáles son los inputs que tiene la comisión. Mañana va a haber ya un intercambio en la comisión de ITRE y tenemos prevista una reunión que todavía no se ha dado, pero sí que hemos tenido intercambio con su gabinete. Eh, Otro foco de actualidad es la irrupción de Donald Trump en el tablero político. Una de sus primeras decisiones afecta, de hecho, a la sanidad. Fue la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sus críticas a la política de la Unión Europea. Quería hacerle una doble pregunta. ¿Cómo valora la salida de Estados Unidos de de la Organización Mundial de la Salud? Y si Europa debe asumir más liderazgo en ese sentido. Bueno, pues creo que la Organización Mundial de la Salud ha desgastado de alguna manera la confianza que se ha podido tener en ella. Es verdad que la pandemia pues, hizo que hubiera decisiones o valoraciones erráticas y que no nos dieron pie bueno, el simple hecho de que la pandemia ocurriera, ¿no? Estaba el Reglamento Sanitario Internacional, el sistema de alertas o de notificaciones, pues no se siguió
como se debería a nivel de todos los países. Bueno, la realidad es que el hecho de que la pandemia ocurriera, pues de alguna manera no deja muy bien a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que deberíamos haber tenido mecanismos para haberlo prevenido. Y entonces, ¿cómo valoro que un país deje la OMS? Pues me pienso que es una pena, claro que es una pena, pero la realidad es que un país tiene que ser libre y que la OMS lo que tiene que es que ser atractiva y tiene que saber de alguna manera convencer a los Estados miembros de que es mejor ser miembro de la OMS que no. Creo que hay una parte de la financiación de la OMS que puede dar pie a conflictos de intereses que también a lo mejor podría ser otra cuestión que hiciera ganar confianza, ¿no? Eh, que tiene que aprovechar Europa la situación. Bueno, yo creo que Europa siempre tiene que luchar por estar a la vanguardia. Hombre, si el protagonismo pues dejará de estar pues claro que tenemos que aprovechar, o sea, pero vamos, que tenemos que aprovechar independientemente, o sea, yo creo que la Unión Europea debe velar por el interés de los europeos, cada Estado miembro tiene que velar por el interés de sus ciudadanos y Europa se merece y tiene la capacidad para ser puntera en todo lo que se refiere a asuntos de salud. Como te he dicho al principio, no solamente creo que estamos a la vanguardia, es verdad que los datos del último mandato nos mostraban que hay una pérdida de investigación y de producción que nos tiene que hacer despertarnos, pero los profesionales sanitarios y los investigadores en muchos casos siguen siendo europeos. Sabemos el interés que hay por los españoles específicamente, fuera de España, fuera de nuestras fronteras. Pues si eso es porque hay una enorme vocación de servicio de los españoles y además nuestra formación es excelente, mejor que la de otros países. Entonces, no se trata de aprovechar la debilidad uno de otro, pero Europa siempre tiene que seguir manteniéndose allí, porque además creo que por los valores de la Unión Europea, el estar orientados a la dignidad de la persona y la salud ha sido una de las inquietudes que han hecho que Europa destaque, ¿no? Nuestros sistemas sanitarios, es verdad que hay diferencias entre Estados miembros, siempre han sido de dar una buena calidad asistencial, que eso pues a lo mejor frente a otros modelos de otro, pues no ha sido así, ¿no? No creo que China tenga buenos sistemas sanitarios, no los tengo muy comprobados, pero bueno, sí que sé que la vida no se valora tanto como en Europa en China, ¿no? Y en Estados Unidos quizá todo se entiende más con una dimensión más de mercado, ¿no? Más de, y en eso Europa pues tiene otra mentalidad. Esa mentalidad europea yo estoy de acuerdo con ella y creo que además no es compatible conseguir siendo pioneros. La última cuestión, eurodiputada, que además entiendo, o doy por hecho que sigue de cerca la actualidad de la sanidad española y estamos en un contexto de muchas críticas por parte de los profesionales de la sanidad hacia la propuesta de estatuto marco del Ministerio de Mónica García. Quería consultarle, en primer lugar, si merecen los médicos esa categoría A+ que están reclamando y si considera que están mal pagados los médicos en España. Bueno, los médicos, he empezado también comentándote esto, ¿no? Es una pena que la vocación de los profesionales sanitarios no sea en general mejor valorada y que tenga un prestigio social y que luego además esa responsabilidad que asumen y esas tareas tan necesarias para todos, porque cuando uno está enfermo lo que quiere es ser tratado bien por médicos y por profesionales sanitarios, no esté mejor remunerada. Es verdad que en España el hecho de que muchas veces, bueno, muchas veces casi todo lo que es la sanidad pública, la contratación es la seguridad social de los médicos y a veces sorprende que la seguridad social no sea un modelo de contratación bien de sus profesionales, ¿no? Sabemos muy bien cómo el tema de las guardias muchas veces no está bien gestionado, sabemos cómo el tema de las vacaciones también en parte por la escasez que hay, los profesionales sanitarios están cubriendo un sistema, o sea, están respondiendo de más por un sistema que no ha previsto todas las dificultades de llegar a las plazas que son necesarias, ¿no? Y ahí los médicos y los enfermeros y bueno, los profesionales sanitarios en general están poniendo de su parte
desgastándose eh, por mantener el sistema o de mantener el nivel de servicios. Sabemos que después de la pandemia la situación de burnout de muchos médicos nos debe preocupar, porque, porque fíjate que se habla mucho de atención de riesgos laborales, pero la situación que sufrieron ellos en la pandemia y de exceso de carga y de exponerse a riesgo en la protección adecuada no fue debidamente tratada. También fue fea el señalamiento de la sociedad al hecho de que pudieran eh, propagar la infección. O sea, sí que se les aplaudió. O sea, creo que en ese sentido el médico sufre, ¿no? Tiene ahí una... socialmente tenemos que mejorar la visión y el prestigio que tienen los sanitarios. La remuneración no creo que sea en consecuencia con las responsabilidades que asumen. Pues con esto Deberíamos concluyo. motivar Sí. deberíamos motivar y dar razones a la juventud para que quieran ser médicos. Es verdad que tampoco no hemos hablado, que esto sería más al tema de las escasez de profesionales sanitarios, la necesidad de que se ofrezcan más plazas, porque vemos una juventud que sí que habría más personas, más jóvenes que querrían estudiar la carrera de medicina o de enfermería y que muchas veces se piden calificaciones y hay un número de plazas muy limitado que no permiten que haya un desarrollo de más profesiones. Pero bueno, sí que es verdad que luego además hay que hacer atractivo el trabajo con una remuneración justa y que no pase lo que está ocurriendo, que el talento de España se está marchando a otros entornos. O sea, formamos a buenos profesionales y luego es más atractivo o se hace posible, porque muchas veces el nivel de remuneración de los profesionales sanitarios es que es tan precario que no les permite empezar una vida. Hablábamos de que muy pocos profesionales sanitarios ha podido tener niños durante el MIR. O sea, hablamos de personas que retrasan mucho la capacidad de emprender su vida personal por tener una situación de precariedad laboral.